Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. 2:58 aquí por Guatemala, país Centroamérica. Y estamos con ustedes nuevamente en esta, seguramente su pantalla móvil, en algunos casos seguramente pantalla de escritorio, o cuando usted lo vea en diferido, cuando subamos a nuestras plataformas. Esta es una producción desde Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Es una radio para Elisa y como información, una radio constituida, conseguida por cuotas de comunidades campesinas en resistencia en Guatemala y es AM, pero nos movemos también en nuestras redes sociales. Estamos siempre muy dinámicos en www.radiovictoriagt.com, pero también estamos transmitiendo a través de Villa La Soberana. Estamos transmitiendo en este momento y agradecemos a nuestros hermanos y colegas de Rondas Campesinas del Perú. También en Perú mismo, Unidad Popular, también transmitimos en el canal en vivo. En Minca Comunicaciones Argentina, al carajo.org. En Colombia también agradecemos esta transmisión en simultáneo. Próximamente también en Honduras, en Salvador, vamos a seguir llegando a través de los medios de comunicación que manejan organizaciones integrantes del espacio de Abya Yala Soberana, un espacio de articulación de pueblos y comunidades. Para hoy les habíamos anunciado, amigas y amigos, y voy a grabar este contenido, les habíamos anunciado abordar el tema de la plurinacionalidad. Plurinacionalidad que en los últimos tiempos ha ingresado en el relato, en la narrativa de los sectores populares en lucha, pero si no le damos consistencia, contenido, si no le damos argumentos, si no lo explicamos, al parecer puede pasar como parte del fenómeno de la fugacidad de los medios, de las redes sociales, digamos, pasar de moda. Y entonces nos quedamos como con un recuerdo nostálgico de lo que algún momento escuchamos plurinacionalidad, pero no es así. Plurinacionalidad se trabajó y se trabaja en el Ecuador, en Bolivia, en Chile se trabajó, y obviamente de eso nos va a hablar Elisa Loncón. Ella es expresidente de la Convención Constituyente de Chile, y en Guatemala también está la propuesta de la plurinacionalidad, tanto a nivel de propuesta de nueva estructura, nueva arquitectura jurídica, pero también como una propuesta para la conformación de nuevas instituciones dentro de un Estado plurinacional, también como parte de proyectos de vida de las personas, de las familias. Y seguramente el tema de la plurinacionalidad, más allá de dónde venga, ¿sí? Pero como propuesta de esto de pensarnos y asumirnos en nuestra diversidad, seguramente se va a quedar un buen rato pues dando vueltas en la medida en que vayamos materializándolo, concretándolo en los relatos y también en la construcción, digamos, material de nuestras luchas. Elisa, por favor, salude a la audiencia. No la he presentado como se debe, pero preséntese. Yo sé que usted es hija de la tierra, mujer mapuche. Adelante, por favor. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puwenei, Chacamapu Tulu, Kakemapu Tulu, Tufatani Zungun, Tufatani Mapuzungun Pikekei, Inchinta Inkewen, Chipalu Tamapumu. Hermanas y hermanos, gracias por la invitación que me hacen para participar de Pueblo Red y llegar a todos distintos lugares donde ustedes se encuentran. Yo les hablo con todo mi cariño en mi lengua, la lengua que me dio la Madre Tierra, que va conmigo y que va y nos acompaña en nuestras luchas y nos acompaña también día a día para encontrar la sabiduría, porque también la impidieron que la tuviéramos, pero como ha sido posible, en lo que ha sido posible la hemos cultivado y gracias a nuestra lengua podemos hablar de nosotras, de nosotros, de nuestras tierras, de nuestra mirada del mundo. Entonces, es muy grato llegar a ustedes. Yo me encuentro en Santiago, soy mapuche de una comunidad del Guaymas que está en la novena región. Allá está mi tierra, nosotros decimos Mituwén y Micapalme, que es mi pertenencia territorial porque esa tierra, ahí nací y tengo esa conexión de nacimiento con esa tierra. Y Micapalme porque la lucha que dieron mis antepasados
sigue siendo la lucha que yo tengo. Entonces, en el Palme se ve la historia de lucha que dieron los antepasados y que uno la continúa. Estoy en Santiago por la diáspora porque, bueno, la falta de tierra, la falta de trabajo ha hecho de que estemos distribuidos a lo largo de todo Chile. Pero en la historia, este Chile se iniciaba mucho más al norte de Santiago con poblado mapuche. Entonces, tampoco es ajeno Santiago a nosotros. Así que aquí estamos para servirles. Gracias. Por supuesto que sí, tampoco Santiago es ajeno a los mapuches, a los hombres y mujeres de la tierra, porque también en Santiago tenemos entendido que se va reconstituyendo las comunidades en la diáspora, por decir de alguna manera, aunque están en su propio territorio de las comunidades mapuches. Muy bien, Elisa, muchas gracias por estar con nosotros a nombre de las comunidades y las organizaciones que somos parte de Avia la Soberana, a nombre particular mío y también del equipo de comunicadores de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Elisa, el tema que nos aboca hoy es el tema de la plurinacionalidad. Después de los vientos que soplaron con potencia en Ecuador, en Bolivia, en Chile sopló con fuerza, por lo menos en el relato se escuchó a nivel continental, la propuesta de la plurinacionalidad. ¿Qué es lo que tenemos que entender por plurinacionalidad los que somos legos, es decir, los que no somos expertos en la materia, esencialmente como una cuestión conceptual? Por favor. Sí, es un reconocimiento de nuestro origen como naciones originarias, preexistente a los estados coloniales. Nosotros, antes que se formaran las independencias y cuando llegaron los españoles, éramos naciones constituidas y plena, con territorio, con filosofía, con lengua. Y esa existencia nuestra fue no reconocida porque fuimos objeto de la conquista, del genocidio, el lingüicidio y toda la avaricia que implicó, por un lado, la conquista, pero después la fundación de los estados. Y los estados se fundaron sin nuestra participación, sin el reconocimiento de nosotros. Acá en Chile, por ejemplo, incluso cuando quieren valorar la fuerza histórica del pueblo mapuche, se dice que luchamos por la independencia de Chile y que muchos jóvenes y autoridades fueron en esta lucha por la independencia, avanzaron para tener un Chile independiente. Incluso el padre de la patria, Bernardo Higgins, reconoció en su primer mandato la existencia de nosotros como pueblo libre, como pueblo organizado y pueblo también que teníamos una mirada de sociedad. Lo reconoció en su inicio. Entonces, la plurinacionalidad en primer lugar, tiene que ver con el reconocimiento de la preexistencia de las naciones originarias que hoy día conforman los países, los estados-naciones, porque los estados-naciones son monolingües, monoculturales y no nos reconocen. Entonces, el primer paso es que hay que reconocer esa preexistencia. Antes que se formaran los estados, nosotros ya estábamos. Antes que estas tierras pasaran al dominio de otros, los territorios nos pertenecían a nosotros, a nosotras. Y ojo que nunca entregamos los territorios, siempre los defendimos. Entonces, hay una no renuncia de que este territorio es nuestro porque este territorio también es mirado ontológicamente como un territorio de la vida, un territorio de la madre tierra. Y en esa concepción se defendió y se mantiene esa defensa. Entonces, ese es un primer componente que la plurinacionalidad es un esfuerzo de los pueblos por avanzar en sociedades más democráticas que reconozcan la preexistencia de los pueblos, pero también la participación de los pueblos en las decisiones de los estados que hoy día, estados-naciones que hoy día existen. Porque nosotros, al no ser reconocidos nuestros derechos, no participamos de las decisiones de las políticas estatales
y ellos deciden por nosotros, como si nosotros fuéramos los niños, donde otros tienen que decidir sobre nuestras políticas de lengua, de educación, de salud, de tierra, la mirada de la tierra. eh, entonces, no es democrático cuando una sociedad margina a otra sociedad y no le permite la participación. Entonces, ese es el segundo punto. La plurinacionalidad es necesaria para eh, avanzar en la democratización de los estados nacionales con la participación de los pueblos, el reconocimiento de sus derechos, la forma de sus organizaciones, sus derechos, sus lenguas y filosofía. Un segundo elemento. Un tercer elemento que incorpora la plurinacionalidad es la descolonización de la política, porque la política de izquierda, de derecha, que los estados, naciones han implementado, son de base eurocéntrica. Entonces no tienen el componente y la mirada de cómo entendemos la sociedad, los pueblos, y cómo entendemos las relaciones hombre-mujer y las relaciones con la tierra. Entonces la plurinacionalidad en el siglo XXI, cuando la sociedad está en crisis, hay violencias sociales, violencia entre hombres y mujeres, violencias de narcotráfico, violencia contra la naturaleza, tenemos a los pueblos que tienen una mirada una mirada distinta de ver y entender la política. Entonces, al tener estados plurinacionales, nosotros estaríamos contribuyendo a resolver estos grandes problemas que tiene la sociedad del siglo XXI. Como cuarto elemento es que la plurinacionalidad es importante porque necesitamos crear instituciones que permitan la convivencia plurinacional e intercultural entre los diferentes y normas que protejan esa convivencia y esas diferencias. Por decir un ejemplo, nosotros acá tenemos universidades, pero no tenemos universidades interculturales donde se pueda cultivar el pensamiento, el conocimiento y la investigación desde la pluriversidad, desde el pluralismo epistémico, desde los saberes de los pueblos. Y los saberes de los pueblos que han permanecido durante todo lo que es el proceso colonial están vigentes y tienen importancia para resolver esta crisis que nosotros tenemos. Entonces, necesitamos instituciones donde se cultive el pensamiento plurinacional, pero también necesitamos las normas que protejan esa plurinacionalidad. Nosotros en nuestra experiencia, por ejemplo, planteamos que este Estado es pluricultural, es plurilingüe, un Estado plurilingüe e intercultural, porque no es cierto que solo existe la lengua castellana. Y si nosotros no reconocemos las otras lenguas, las inferiorizamos, estamos postergando el pensamiento y la riqueza milenaria que tienen los pueblos que usan esas lenguas. Entonces, y las lenguas son dispositivos para la comunicación. Si nosotros queremos un Estado plurinacional, las lenguas indígenas debieran ser públicas, conocidas, escuchadas por todos quienes quieren aprenderlas. Y ahí también se desesencializa porque no nada más los indígenas pueden hablar las lenguas indígenas. O no solo los indígenas vamos a hablar solo castellano y lengua indígena. Igual necesitamos las otras lenguas, porque necesitamos la comunicación. Entonces, esa cambia el modo de relación del conocimiento desde una mirada plurinacional y esa necesitamos, por eso son importantes esas instituciones y esas normas. Y por otro lado, nosotros la experiencia de acá, del siglo XXI, nos tocó vincular los derechos sociales con los derechos de la naturaleza, los derechos humanos
dentro de los derechos humanos de diversidades, las demandas feministas, las demandas por el agua, dentro de un todo, dentro de un todo, porque la vida nuestra ha sido fragmentada. Al momento de no reconocer los derechos, se fragmentan nuestras vidas. Y no solo la de los pueblos indígenas, sino también la vida de las mujeres. Mujeres eh, en términos de que tienen que vivir de una sola manera definida por normas patriarcales, cuando en realidad todos tenemos derecho a participar y a convivir de esta humanidad. Entonces, la riqueza de la propuesta que nosotros elaboramos es que logró articular este debate de convivencia, instalando normas de convivencia para una constitución y, y donde pudieran cupir, tener espacios los pueblos y todas las diversidades para un mundo que se enriquece con los otros, planteando una cultura de derecho humano, una cultura de paz, una cultura de protección entre nosotras y nosotros y también de protección a la naturaleza, porque se reconoce la interdependencia del ser humano con la naturaleza. Y eso es pensamiento de nuestros pueblos, porque estamos en este límite donde tenemos que defender la madre tierra a todos, no solo los indígenas, a todos nos corresponde. Y para eso, bueno, es necesario ese pensamiento y eso se puede cultivar con instituciones plurinacionales. Entonces, sintetizando para la experiencia nuestra, perdimos la constitución, se rechazó, pero quedó un diseño escrito de un futuro posible porque ese futuro lo diseñamos a partir de la experiencia y de nuestras historias y de nuestros relatos. Hubo debilidades, claro, pero eso está escrito y eso se puede retomar. Eso está escrito y eso se puede retomar, nos dice Elisa Loncón, ex presidente de la Convención Constituyente de Chile. Y amigas y amigos, estamos hablando sobre la cuestión de la plurinacionalidad como un elemento constitutivo, por decirlo de alguna manera, es decir, esencial, elemental, de las aspiraciones de las luchas de los diferentes pueblos en el continente. Recuérdese, ¿quiénes están empujando proceso constituyente en este momento? Panamá. Panamá está hablando seriamente del proceso constituyente. Honduras está en su agenda el proceso constituyente. Guatemala está planteando proceso constituyente, por más que sean estados bicentenarios, por las falencias que ha tenido, por decir de alguna manera, esos estados bicentenarios, es que ahora se plantea la plurinacionalidad como una propuesta, por lo que acaba de decir Elisa. Y obviamente Perú está empujando ese proceso, por eso es que estamos haciendo trabajos en conjunto. Es que el trabajo que han hecho en Chile como una propuesta, digamos, teórico-jurídico, es absolutamente actual y sería importante que lo conozcamos, ¿no? Que lo conozcan. Sería tres, como acaba de indicar nuestra compañera Elisa, tres pilares fundamentales. La cuestión de la plurinacionalidad implicaba, como ya decía, justicia, justicia con los pueblos, con los ninguneados, con los anulados, ¿no? Políticamente la cuestión de el retorno, digamos, a esta existencia integral dentro de la comunidad cósmica, lo que se llamó, digamos, lo ecológico, y el tema de la maternización de nuestra existencia, es decir, los derechos, ¿sí? De nuestras compañeras. Básicamente eso era. La pregunta aquí viene, y tendríamos muchas preguntas, estimada Elisa. La pregunta aquí es, eh, si esto es así, y nosotros desde de diferentes partes del continente, aunque no pasamos del 10% de la población total del continente, los que, así es como nos dicen oficialmente, aunque seguramente genéticamente somos mucho más que 10% de la población originaria, soñamos con la plurinacionalidad. ¿Por qué esta propuesta de la plurinacionalidad, la propuesta de lo ecológico, con todos los derechos del agua, etcétera, que es bastante de avanzada que tienen allí en la propuesta, y el tema de las nuevas relaciones de género, por decir de alguna manera, ha sido resistido? ¿A qué se debe esa resistencia en la sociedad o lo que se pueda llamar la sociedad chilena? Yo creo que
es para todas nuestras sociedades, no tenemos que olvidar el hecho colonial. Todas nuestras sociedades son productos del hecho colonial. Y un hecho colonial que se instaló con el eurocentrismo que llegó a partir de 1492, que después lo continuó la fundación de los Estados-naciones. Y nosotros hoy día tenemos que estar conscientes de que ese hecho existe, no lo podemos soslayar porque existe como existimos nosotros, y por cuanto nuestras estrategias políticas eh, internas y de relaciones con el otro tienen que avanzar a cómo nos descolonizamos, porque es una trampa para incluso los procesos políticos progresistas. El hecho colonial es trampa para el movimiento feminista, para las izquierdas, porque está basado en el reconocimiento de, de lo que viene de Europa y lo que sale de Estados Unidos, y todo lo nuestro, nuestro pensamiento, nuestra lengua, nuestra filosofía, nuestra mirada del mundo, nuestra propia historia, quedó inferiorizada, soslayada, y se pretendió crear un país, sociedades, donde se reconocía a la hermana como madre Europa y no la madre tierra. Entonces, estos hechos han marcado la historia de relación de los pueblos con los estados y con las culturas actuales que llevaron a, y fue marcado con violencia, con genocidio, porque hubo genocidio, hubo explotación, eh, hubo lingüicidio, eh, y sigue habiendo hoy día una destrucción también fuerte de la naturaleza, pero también la destrucción de todas las vidas de los seres humanos y de la naturaleza. Entonces, ese hecho colonial nos puso a nosotros bajo de una línea como inferiores, primitivos, sin filosofía. A lo mucho hoy día nos reconocen como lo folclórico. Nunca se nos enseñó que nosotros teníamos nuestras filosofías. Nunca se nos enseñó también que existen en la historia organizaciones, pueblos originarios. En el caso mapuche, nosotros tenemos organizaciones horizontales, donde prima la decisión colectiva en las relaciones horizontales entre los hombres y las mujeres. El pensamiento occidental nos colonizó, nos cristianizó y se colocó la superioridad del hombre por sobre las mujeres, cuando en una organización horizontal no había esa superioridad. Nosotros, el pueblo mapuche, tenemos una historia de resistencia a la colonia de tres siglos, que nunca nuestros antepasados se dieron por vencidos. O sea, nuestros antepasados defendieron el territorio, defendieron la lengua, defendieron la filosofía, porque ellos no querían el hecho colonial. No fue voluntario el despojo, el abandono de nuestras lenguas, fue imposición. Y claro, después lo lograron por la misma, acá en Chile, por ejemplo, ocurrió en la historia la guerra del Pacífico, y el ejército chileno salió victorioso en esa guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, y después se fueron a ocupar las tierras del Guaymapu. Estamos hablando de 1883, o sea, hace poquito. Y antes de eso, nosotros, los antepasados, defendieron todo lo que era la soberanía nuestra. Entonces, ese hecho colonial que nos inferiorizó no admite que en un momento estos pueblos tengan el poder de decisión, y está plagado del racismo.
y está plagado también de la clase en términos de que tiene que haber una clase superior que domina, está plagado de un blanco muy, muy ideológico, donde los blancos lo único que tienen que tomar las decisiones como si todos fuéramos blancos. Y efectivamente no somos todos blancos, porque acá en Chile hay historia detrás de cada sujeto. En lucha tienen su historia vinculada a la historia del pueblo mapuche, de los pueblos indígenas, porque somos en esta actualidad 10 pueblos los que quedamos. Entonces, eh, la visión clasista, la visión racista, la visión colonial no quiso admitir que los pueblos teníamos derecho. No quisieron, yo fui la presidenta de la Convención Constitucional y cómo les dolió que fuera y me pusieron en cuestión mis títulos, mis grados, mis competencias y hasta la fecha. Pero, ese mundo no es sustentable porque genera odio, violencia. Y tenemos que tener una apuesta muy fuerte contra el odio y contra la violencia. Y los pueblos lo tenemos. Y por eso es tan importante recuperar nuestras lenguas para instalar ese modo de convivencia. Por otro lado, ese hecho colonial también actúa en nuestra contra dentro de nuestra propia gente, porque también nos hemos colonizado nosotros y, y tuvimos la experiencia de gente que no no participó del diálogo a mi manera, yo creo que el hecho era tan importante que teníamos que compartir objetivos y teníamos que compartir estrategias, los pueblos indígenas. Y toda la lucha indígena, acá hay diferentes movimientos indígenas y sobre todo dentro del pueblo mapuche hay diferentes posiciones, pero en ese momento era clave compartir la estrategia, que era una estrategia de diálogo para instalar un cambio institucional que nos permitiera un intermedio. No, no lo último, no era todo, porque nosotros teníamos derecho a la autonomía, libre determinación, pero en ese intermedio necesitamos, somos el 10% de la población, como tú dices, necesitamos que más chilenos comprendan que nuestra lucha no es violenta, que nuestra lucha es por la defensa de la vida y que es válido pensar en otras lenguas, por ejemplo. Y eso tenemos que enseñarlo y educarlo porque todo el proceso colonial nunca lo ha hecho. Entonces, ahí no hubo acuerdo entre nosotros y eso también jugó en contra de nosotros, pero a raíz de la propia colonización de nosotros como sujetos históricos de los pueblos indígenas. Por otro lado, aquí eh, opera un cuarto poder, que es el poder de los medios. Y los medios no son nada más que la libertad de expresión. Ojalá fuera la libertad de expresión, pero acá los medios están cooptados por las empresas que manejan los grupos económicos de Chile. No tenemos medios públicos, hay dos dueños grandes, el Mercurio y Copesa, dos grandes empresas, y de ahí derivan todos los demás medios, y puesto que no son plurinacionales, no son plurilingües, no son pluriculturales, no son interculturales. Entonces, ellos instalaron un discurso de odio en contra de los pueblos y de mentiras, eh, manipulando el contenido de la propuesta constitucional. Y en vez de decir esta propuesta va a unir a los pueblos en todas sus diferencias, bueno, dijeron que la plurinacionalidad iba a dividir Chile en diferentes grupos y que nuestra lucha era identitaria, que es una minorización del discurso político de los pueblos, porque nuestra lucha es por derecho, nuestra lucha es política. Si fuera por identidad, cada partido tiene su identidad y nadie le va a quitar que tengan su identidad. Algunos usan una manera, unas banderas, unos símbolos, son su identidad y todos tenemos diversas identidades, pero nos fueron reduciendo en el discurso y se hizo como un lavado de cerebro. Por la radio, la televisión, por las redes sociales, cada 5 minutos este mensaje que van a dividir el país,
que te van a, si tienes una casa y te queda una pieza, la van a compartir con los migrantes, que no se respeta la propiedad privada. Nada de eso era contenido de la propuesta constitucional, pero nos ganaron en ese bombardeo. Y claro, la sociedad chilena, por otro lado, tenemos 50 años de neoliberalismo, 40 años del neoliberalismo, ¿no? De ese individualismo a ultranza, de que lo que importa es defender el individualismo. Entonces, el relato colectivo de ser un pueblo unido que jamás va a ser vencido está completamente sin contenido, una sociedad neoliberal a ultranza. Entonces, eso se fue en contra de esta propuesta que, que nos llevó a perder la posibilidad de tener la más bella y completa constitución que nos merecemos como pueblo. Por supuesto que sí, derrotados pero no vencidos, y eso es una constatación, es una evidencia, porque el tema de las propuestas, como digo, del imaginario, en el imaginario y en la aspiración de los pueblos está muy, muy latente. Y no es ya cuestión ideológico esto de retornar a la totalidad cósmica a través de la propuesta de los derechos de la madre tierra, o esto de nuevas relaciones de género, o esto de reconocernos como diversidad. Es que el sistema planeta Tierra nos está obligando, si acaso queremos sobrevivir como especie, a ir por ese camino. Pero bueno, ahí está la propuesta. Estamos conversando con Elisa Loncón, expresidente de la Asamblea de la Convención Constitucional de Chile. Son las 3 y 30 minutos aquí en Centroamérica. Esta es una producción desde Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, del espacio de Aviala Soberana, que una de las apuestas de la Aviala Soberana, todo lo que acaba de decir ella, en buena medida el tema de la decolonialidad, el tema del retorno a la identidad tierra, el tema de las nuevas relaciones de género, el tema de la plurinacionalidad, son apuestas esenciales de, si acaso es el término, de el espacio de Aviala Soberana, y en eso vamos trabajando. Saludamos a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, y esta información y este contenido lo va a tener también usted en el Twitter, pero, en el X, pero también en YouTube. Para ir cerrando nuestra corta conversada, estimada Elisa, la pregunta aquí viene: ¿en qué queda ahora en ese Chile diverso que acaba de decir, mediada por el clasismo, etcétera? Pero sin embargo, en la retina y en el oído de Aviala está este Chile rebelde que desde 2011 empujó este sueño de cambio. ¿En qué queda en Chile estas tres propuestas esenciales, bueno, elementales, que plantea usted? ¿Dónde están las esperanzas ahí en Chile? Yo creo, y lo hemos conversado acá también, el proceso de descolonización es importante en nuestro pueblo, pero también de la descolonización de los movimientos. El movimiento feminista a veces es bien colonial, porque se basa en el feminismo hegemónico y no entiende la lucha de las mujeres. Nosotros, por ejemplo, supuestamente tenemos un gobierno que tiene con enfoque de género y hay un ministerio que atiende esta nueva mirada. Pero ese ministerio es completamente del feminismo hegemónico porque no hay ni siquiera una oficina para los pueblos indígenas. Porque nuestra lucha no es solo de género, la lucha de las mujeres indígenas y debiera ser de todo el movimiento feminista. O sea, yo la invito siempre al movimiento feminista. Defendámonos entre nosotras, pero defendamos juntas la madre tierra, porque la tierra también es femenina, está conectada a la vida y necesitamos entre todas hacer esa defensa, porque el patriarcado nos llevó mucho a perder nuestro vínculo con la tierra. Y cada sujeta, cada ser, mujer, desde la mirada de los pueblos, está conectada a la energía de la tierra. Entonces, cómo podemos defender el agua si estamos viendo los ríos separados de nosotros?
cuando en realidad yo siempre le digo esto, el río corre por nuestro cuerpo, somos 75% de agua y si no tenemos ese 75% nos vamos a enfermar. Entonces hay que cambiar el relato, reconstruir un relato plural y recuperar los idiomas, las lenguas, recuperar las filosofías em, y hacer un trabajo de formación en el movimiento que nos permita cambiar el curso del hecho colonial. Cambiar el curso del hecho colonial a partir de la sabiduría de los pueblos, a partir de las historias de las mujeres y de los movimientos campesinos y de los movimientos ecologistas. Entonces, hay mucho que hacer en ese sentido. Acá nosotros se perdió, después del proceso constituyente nuestro, hubo un segundo proceso convocado también por el presidente, que también se perdió, o sea, que no resistía un análisis desde las demandas del pueblo, de los pueblos de Chile. De hecho, a nosotros nos dejaron fuera, perdimos y nos dejaron fuera, porque parte de la plurinacionalidad implica participación indígena y esa participación indígena no va a través de los partidos políticos, porque la lucha de los pueblos indígenas es mucho más que una lucha de partidos políticos. Entonces nosotros aquí demandamos escaños reservados. En ese primer proceso participamos 15 escaños reservados. En el segundo proceso nos dejaron afuera. Nos dejaron afuera y ya no se habló de plurinacionalidad, fue la agenda de la derecha chilena. Y esa agenda de derecha chilena escribió una segunda propuesta constituyente que, que era prácticamente un programa de un partido político de ultraderecha y por supuesto que quedó nuevamente, se votó en contra. Y hoy día no hay discusión institucional de lo que es lo constituyente, pero nosotros como pueblo tenemos que reactivar ese pensamiento y cada pueblo también tiene una constitución oral, tenemos normas, nosotros el pueblo mapuche reconoce que tenemos normas propias, que tenemos una mirada del mundo, una ontología distinta, donde el ser humano convive con la naturaleza, que es distinta a la ontología europea, donde el único que importa es el ser humano y sobre todo el ser humano hombre. En cambio, nosotros son muchos seres que convivimos con la naturaleza y eso es pensamiento filosófico nuestro. Entonces, todo eso son herramientas necesarias que nos dejaron nuestros antepasados y nosotros tenemos la tarea, la misión de que nuestros pueblos continúen. Somos una realidad. Y no son relatos folclóricos, o sea, son conocimientos, somos realidades, tenemos conocimiento, nuestra lucha no es por una religión, nuestra lucha no es por un partido, nuestra lucha está sustentada en una realidad y en un conocimiento. Y eso lo tenemos a favor los pueblos indígenas y tenemos que ser capaces de apoyarnos en eso para sostener el relato eh, de convivencia, porque al final de cuentas, como le decía, buscamos una convivencia de defensa de todas las vidas. Aquí le llamamos la defensa del Ichofil Moñén, que es defensa de todas las vidas, incluyendo la espiritualidad de los antepasados, que para nosotros son decisivos porque, como les decía, ellos lucharon contra el colonialismo y nos heredaron lo que somos. Por supuesto que sí, la decolonización y la descolonización en el caso de los pueblos originarios, pero ojo, la decolonización, digamos, es la internalización de las jerarquías de dominación que nos habita a mestizos y originarios en el continente, pero la colonización o el colonialismo es el hecho constante de que un Estado criollo nos sigue saqueando, así como está saqueando Guaymapu, nos sigue saqueando nuestros territorios. Ese colonialismo y esa colonialidad es una tarea, como dice Elisa, legado por nuestros abuelos para continuar en esa lucha.
porque nuestros abuelos lucharon por la descolonización y la decolonización y la decolonialidad, y nosotros tenemos que seguir. Y la propuesta de la Asamblea Constituyente, digo, perdón, la propuesta de la plurinacionalidad va por allí. O sea, si usted quiere ir allí, no se puede entender entonces la plurinacionalidad sin la decolonialidad y la descolonización. Otro dato Así es. que nos indica ella es el tema de la plurinacionalidad no es asunto de los pueblos originarios únicamente. Es un imperativo existencial para poder repensarnos en nuestra diversidad, porque en este esfuerzo de querer construirnos como una sola identidad bajo el techo del supuesto Estado-nación, que para los pueblos originarios nunca existió ese Estado-nación, pues eso es un fracaso. Ya 200 años hemos visto que eso es un fracaso, tanto para los que culturalmente en alguna medida han disfrutado de ello, pero también sobre todo para los pueblos originarios que estamos fuera de la voluntad, digamos, benigna de ese Estado. Son las 3:39. Vamos a seguir conversando en otro momento seguramente con Elisa. Nos hemos quedado con muchas inquietudes. Voy a leer un par de mensajes de Elisa que nos dejan voy a entrar a Radio Victoria. Dice Edith Catalán Sosa, buenas tardes, saludos fraternos. Eri Florian, derrotados pero jamás vencidos, dice. Danilo Quijano, él está en el Perú, en Chile, dice, Perú, yo creo, porque Quijano lo sí. ubicamos desde Perú. La reciente experiencia de Bolivia y Ecuador demuestran que si la plurinacionalidad se sostiene solo en el Estado, en la autoridad pública estatal, nuevamente la sociedad y los pueblos son subordinados a la nueva entidad estatal plurinacional. Inclusive son brutalmente reprimidos. Por consiguiente, considerando que el Estado es una vieja, remozada herencia colonial republicana y eurocéntrica, ¿acaso no sería necesario organizar y ejercer una autoridad pública social sobre la base de la comunidad en todo ámbito social territorial, a la vez transfronterizo o continental, como fue la gesta de Tupac Amaru y los hermanos Qatari en el siglo XVIII? Ahí nos plantea esa pregunta nuestro querido y amigo y seguidor y contacto Danilo Quijano. Te lo dejo allí, Elisa. Y si quieres, vas respondiendo a esa pregunta y yo voy a buscar en otro canal a ver si hay más mensajes, ¿te parece? Adelante, por favor, Elisa. Claro, sí, su pregunta es muy pertinente porque tenemos que encontrar distintas estrategias. Eso y compartir estrategias para avanzar. En ese contexto, yo no planteo la plurinacionalidad como un fin, un último algo. En el fondo, la plurinacionalidad también es para una convivencia fraterna, de reconocernos unos con el otro, pero de cuidado también entre pueblos y también de atender a los problemas del extractivismo, porque esta visión extractivista está muy metida dentro de las sociedades formadas por los estados republicanos. ¿Y cuándo vamos a defender la tierra si no entendemos los pensamientos que nos conducen a, a esa defensa? Y los pueblos indígenas los tenemos porque nos reconocemos hermanados con la naturaleza y, y, Los campesinos nos dicen, muy bien, amigo Luis, lo que dice levantarse con todo el pueblo peruano a sacar a los corruptos. Están debatiendo el tema de las manifestaciones en el Perú. Por supuesto que sí, Perú también avanza en esa línea y hay acciones. Dice Martínez, ingresé nuevamente. Saludos, estoy viendo desde Washington, D.C. Saludos, sigamos adelante, dice. Él debe ser uno de los codecas migrantes en Estados Unidos que también están articulados. Voy a ingresar a otra página más. Em, Elisa, si gustas para ir cerrando, ¿cuál es tu mensaje para los pueblos? Inicialmente indiqué en qué países más o menos está el sueño de nuevos procesos constituyentes.
Y esos procesos constituyentes, me consta, no es que esté, digamos, hablando en el aire, están soñando con la plurinacionalidad más allá de la representación demográfica de poblaciones originarias en esos países, pero sí están soñando con... O sea, nosotros seguimos y estamos, los pueblos originarios estamos vivos, mantenemos, sí, intervenidas nuestras lenguas, nuestros saberes, pero nosotros somos la continuación de esa lucha que dieron nuestros antepasados. Y de nosotros depende de que nuestros pueblos continúen en el futuro y nuestra existencia se pueda mantener. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad con la historia, con nuestros antepasados, con el presente. Entonces, como sea, aunque tengamos estos hechos duros que nos han tocado vivir, tarde o temprano, la opresión colonial no es a perpetuidad y tarde o temprano los pueblos se liberan. Y tal vez vamos por estadio, por etapa. Yo no, nosotros perdimos, pero yo le digo, no todo está perdido porque avanzamos. Éramos 10% de pueblos indígenas, llegamos al 38% con esa propuesta. Y la otra mirada que también es importante para nosotros es que el sentido del tiempo para las naciones originarias es cíclico. Y ese aprendizaje lo recibimos de la naturaleza. Y sí, a veces ya se siembra todo y no hay para comer, pero luego ya vienen los frutos, podemos alimentarnos. Vienen las flores y el pensamiento y nuestra lucha avanza así. Año, ciclo tras ciclo vamos avanzando. Y sí, el futuro va a ser nuestro y va a ser de nuestra descendencia. Hay que tener esperanza y hay que tener la mirada desde el pensamiento propio de nosotros que nos acoge y que nos sostiene antes de ver solamente desde la mirada eh, europeizante, ¿no? Que nos tiene en la desesperanza de que ustedes ya son del pasado, de que ustedes ya no existen, que aquí nos dicen los mapuches no existen, que están cambiados, que hoy día usan computador y celular y que no pueden hacerlo. O sea, las culturas cambian siempre y nos quieren negar esa posibilidad a nosotros y somos también parte de ese conjunto de complejidades que somos los seres humanos. Entonces, yo creo que el conocimiento de nuestros pueblos nos da un soporte enorme para mantener nuestras luchas, nuestras esperanzas, nuestras estrategias y nuestro trabajo diario. Muchas gracias, Elisa. Nos quedamos con esa metáfora que nos dejas, de lo del cultivo. Se siembra y hay que esperar que vengan los frutos. Y sin Sí. desesperarnos, contra toda desesperanza, esperar que sí va a haber frutos. Gracias por esta lección que nos dejas, Elisa. Vamos a seguir coordinando. Em, Esta ha sido nuestra tertulia, amigas y amigos, la plurinacionalidad desde la parte sur del continente de Villayala con Elisa Loncón. Mañana, cuando marque el reloj a las 7 de la mañana, Centroamérica, vamos a hablar sobre frontera norte, migración, con Luis Díaz, uno de los investigadores que también va a estar conversando desde el sur de Estados Unidos sobre esta situación cada vez más al rojo vivo, por decir algún término, en el contexto electoral estadounidense. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias, Elisa, y gracias a ustedes, amigas y amigos, por mover este contenido. Chao, chao.